Hermanos, estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 45 al 56. Ya es para terminar este capítulo. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy, hermanos? Hoy vamos a ver dos relatos que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe en Jesús. Vamos a ver dos relatos que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe en Jesús. Y quiero que leamos el texto para que lo tengamos en mente. Es un poco largo, pero no mucho. Por favor, acompáñame en la lectura, pero antes le quiero dar el título de la predicación. El título es Una fe que no se detiene. Una fe que no se detiene. Ese es el título de la predicación. Una fe que no se detiene. Entonces, hermanos, vean lo que dice el texto. Estamos en Marcos, capítulo 6, verso 45 hasta el 56. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viendo ellos que andaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos los veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: no temáis, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Verso 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y reconociendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que estaba, en aldeas, ciudades o campo, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. Esas serían las dos historias, los dos relatos que vamos a ver. Vean el bosquejo, punto número 1 del bosquejo. Jesús camina sobre el mar. Eso sería del verso 45 al 50. Punto número 1 del bosquejo, Jesús camina sobre el mar, verso 45 al 50. Punto número 2 del bosquejo. Y aquí lo puse en estos versículos, ahorita voy a dar la explicación, pero vamos a tocar otro pasaje de otro evangelio, pero el punto número 2 es: Pedro va con Jesús, y esto lo encontramos en el verso 51 a 52, ahorita vamos a explicar por qué. Punto número 2 del bosquejo: Pedro va con Jesús, versos 51 y 52, y posteriormente, punto número 3 del bosquejo: Jesús sana a las personas de Genesaret. Versos 53 al 56. Punto número 3. Jesús sana a las personas de Genesaret. Versos 53 al 56. Ahora sí, hermanos, vamos a dar inicio al punto número 1 del bosquejo. Jesús camina sobre el mar. Verso 45 al 50. Y quiero que nosotros entendamos, más bien recordemos qué fue lo que vimos anteriormente en los versículos anteriores. ¿Qué es lo que nosotros estudiamos? Pues simplemente estudiamos cómo nuestro Señor Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas. Recuerden, no estamos contando salud, no estamos contando a mujeres y a niños. Simplemente el Evangelio de Marcos dijo que eran 5,000 hombres. Es mucho, sin contar los niños y las mujeres. Entonces, Marcos, que es el autor de este Evangelio, siendo fiel a su estilo, de ir narrando los acontecimientos uno después de otro, porque recuerden, su audiencia era romana, y a los romanos, ¿qué era lo que les interesaba? Pues los acontecimientos. Entonces, rápidamente nos relata que después de que les dio de comer a toda esta cantidad de gente, ¿dónde andábamos? ¿Ustedes se acuerdan? Estábamos en un lugar cerca de la ciudad de Betsaida, geográficamente, un lugar cerca de Betsaida, un lugar desierto, pero cerca de Betsaida. Dice el texto, vamos con Marcos
capítulo 6, verso 45. Vean lo que dice. Dice, enseguida hizo, ¿quién? Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿A dónde? A Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Bueno, vamos a quedarnos con la primera parte. Vean, vamos a volver a leer la primera parte de este versículo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Bueno, miren, si solamente nos quedamos con el texto que encontramos en la Reina Valera 1960, uno podría decir, vaya, al parecer Jesús tenía un interés en que sus discípulos entraran en la barca y se adelantaran en el viaje porque él tenía unos asuntos que hacer antes. Esto nos quedamos con la versión de Reina Valera. Simplemente que les dice, súbanse, adelántense, yo aquí me voy a quedar, vamos a ver después a despedir a la gente. Pero en el idioma original, hermanos, hay una palabra muy interesante. Dice el texto, enseguida hizo. Esa palabra hizo en el griego es anankazo, que significa forzar u obligar. Anankazo, forzar u obligar. Entonces el texto quedaría de la siguiente manera, sería una traducción mucho más precisa. Enseguida, ¿quién? Jesús obligó, anankazo, obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él. ¿A dónde? A Betsaida. Recuerden, de acuerdo con el relato de Marcos y los otros evangelios, no llegaron per se a Betsaida, sino que se quedaron en un lugar desierto cerca de Betsaida. Entonces ahora Jesús les está obligando a subir a la barca y que se dirijan, ¿a dónde? A Betsaida. Bueno, una cosa es que el maestro les haya dado una orden a los apóstoles de que se adelantaran, pero otra muy distinta es obligarlos a que se suban a la barca y que se vayan sin él. Son cosas totalmente diferentes. Una prácticamente los está agarrando de la mano, váyanse, les está ordenando, váyanse. Nace la pregunta, una vez entendiendo la palabra griega del texto original, ¿qué provocó que Jesús forzara a sus discípulos a subir a la barca en contra de su voluntad? Porque déjame decirte, tú no fuerzas a alguien con su voluntad, tú fuerzas a alguien en contra de su voluntad. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran chiquitos y no quieren ir a una fiesta o ir a ver a parientes? Que era lo que sus papás les decían, vienes porque vienes. Bueno, te estaban forzando, tú no querías ir y te estaban forzando. Algo en contra de tu voluntad. Entonces, ¿qué provocó que Jesús forzara en contra de su voluntad a los apóstoles en subir a la barca? La respuesta no la vamos a encontrar en Marcos, la respuesta la vamos a encontrar en otro evangelio que narra este mismo acontecimiento. Vayan conmigo a Juan capítulo 6, verso 13 al 15. Y recuerden, Juan, el apóstol, el amado, tiene por título, o el pastor, o el apóstol del amor, nos narra de primera mano del por qué nuestro Señor obligó a los discípulos a entrar en la barca. Juan capítulo 6, verso 13 al 15. Vean lo que dice Juan capítulo 6, verso 13 al 15. Escuchen. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Una vez más, esto ocurrió después de ¿qué? De la alimentación de los 5,000, verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, o sea, la multiplicación de la comida, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, el ambiente estaba muy alborotado después de que Jesús les dio de comer a todos estos hombres. ¿Por qué? Porque de repente, después de que Jesús milagrosamente les dio de comer y estos hombres entendieron que fue un milagro, dijeron, oye, estos milagros no los hace un simple maestro de la ley, sino el gran profeta que estamos esperando.
aquel quien sin duda va a derrocar al yugo romano y los va a hacer partir de nuestras tierras sagradas. Uno puede decir, bueno, esto lo pensó el vulgo, porque era vulgo el que estaba, era gente común y corriente que estaba siendo alimentada por el Señor Jesucristo en este acontecimiento. Pero alguien más pensó igual que él, alguien más dijo, al ver a Jesús dijo, estos milagros no lo hace cualquiera. Y esta persona no era del vulgo, era un gran maestro de la ley, era uno de los integrantes del Sanedrín, o sea, de la élite política del pueblo de Israel. Y esta persona era Nicodemo. Una cosa es que el vulgo piense algo y otra cosa que un maestro de la ley, conocedor de las escrituras, piense lo mismo que esta gente, que vea a Jesús con ciertas señales del gran profeta que iba a venir. Vayan conmigo a Juan capítulo 3, verso 1 al 2. Juan capítulo 3, verso 1 al 2, veamos qué fue lo que dijo Nicodemo. Vean lo que dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos, o sea, de la secta de los fariseos, que se llamaba ¿qué? Nicodemo, paréntesis. No solamente Nicodemo era fariseo, maestro de la ley, sino que también pertenecía al Sanedrín. Entonces, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Nicodemo lo entendió, un maestro de la ley lo entendió, el vulgo lo entendió, este Jesús no es normal, este Jesús hace milagros extraordinarios. Entonces imagínense, en medio de estas más de 5,000 gentes, alguien se levanta y grita, yo sé de qué familia es este Jesús que hace milagros. Es de la simiente de David por parte de José y por parte de María. Por lo tanto, podemos hacerlo nuestro rey y que pelee en nombre de nosotros y que derroque a Roma de nuestras tierras. Hermanos, perdónenme, pero les voy a decir una cosa. Los apóstoles no estaban sordos, ¿eh? Los apóstoles, sin duda, estando en medio de toda esta gente, escuchaban lo que se decía de Jesús. Sin duda, sus ánimos se estaban alevestando también en decir, este es el momento que hemos estado buscando. Por fin nuestro maestro está siendo reconocido. Por fin todos ven los milagros que nosotros vimos. Por fin lo quieren coronar como rey, lo que nosotros también estamos esperando, siendo sus apóstoles y vamos a gobernar con él. Todo este sentimiento estaba generando algo en el corazón de los apóstoles. Este sentimiento de revolución, este sentimiento de libertad. Y bueno, Jesucristo tenía que hacer algo, por supuesto. Pero Jesucristo, ¿qué es lo que tenía que hacer con sus discípulos? Pues simplemente, como estaba viendo que todo esto se estaba gestionando en sus corazones, simplemente dijo, no puedo permitir que sigan aquí. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino al mundo para gobernar una nación y derrocar un imperio. Jesucristo vino al mundo ¿para qué? Para librar al mundo de pecado, hacer la reconciliación entre el hombre pecador con el Dios Santo y dar su vida en la cruz. ¿Para qué? Para después ser exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto no lo estaban entendiendo los 12 apóstoles, ni lo había entendido el vulgo, y tampoco lo entendió este Nicodemo en su tiempo. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 27. Conforme al señorío de Cristo, 1 Corintios capítulo 15, verso 27, nos va a hablar del señorío que Jesucristo vino a tener en la tierra, que no solamente iba a ser parcial, no solamente iba a ser de ciertos puntos geográficos, sino pleno. Y a esto vino Jesucristo, a ponerlo todo por debajo de los estrados de sus pies. 1 Corintios 15, 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de ¿qué? De sus pies. Hermanos, este no es dominio de una sola nación, es un dominio total. Un dominio total. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? A la iglesia. Siendo él nuestro amado, por supuesto.
Ahora, yo quiero decirles una cosa, si Jesucristo se hubiera simplemente conformado con ser rey de una sola nación y derrocar un reino temporal, ¿qué creen? Satanás hubiera ganado en su tentación. ¿Qué fue lo que le dijo? Todo lo que ves, todas estas naciones que en cierto punto le pertenecen a Satanás, se las ofreció a Jesucristo y dijo, todo esto yo pondré debajo de tus pies. Pero ¿qué es mejor? La gloria que te puede dar, la gloria temporal que te puede dar Satanás por su dominio temporal, o la gloria de Dios Todopoderoso que le iba a dar a Jesucristo como ahora sí heredero y soberano de todo lo creado, de lo visible y lo invisible. Obviamente, la gloria que da Dios. Esto lo sabía Cristo. Y no iba a permitir que sus apóstoles iban a ser contaminados. Por eso el Señor obligó a sus discípulos a irse. Señor, ¿no ves lo que están diciendo de ti? Sí, pero váyanse. ¿No ven? Les estoy diciendo, váyanse. Yo me encargo de la gente. No quiero que escuchen esto. No quiero que contaminen sus mentes. Yo no vine a simplemente gobernar una tierra. Vine a ser soberano. Váyanse. Y que los meten en la barca y que se van. ¿Y qué hizo Jesucristo? Mientras sus discípulos se fueron, bueno, el Señor Jesús les dijo, adelántense, vayan a Betsaida, a la otra ribera. Entre tanto que hacía el Señor, Él despedía a la multitud. Ahora, ¿por qué era necesario que despidiera a la multitud? Recuerden, unas horas antes, a lo mejor unos minutos antes, los apóstoles le dijeron a Jesús, Jesús, te está haciendo tarde, no tienen que comer, despide a la multitud. Y nuestro Señor dijo, no voy a despedir a la multitud, no las voy a despedir. Pero ahora nuestro Señor se queda a despedirla. ¿Por qué? Bueno, porque ahora a vista de Jesús ya se estaba haciendo tarde. Entonces dice, ahora todos están lejos, necesitamos ahora sí desperdiciarlos. Ya hice el milagro que todos querían ver y ese milagro necesario para que todos glorificaran al Padre y me glorificaran a mí, entonces ya es necesario que se vayan. Ahora, también era necesario despedirlas. ¿Por qué? Porque después de haber escuchado esto, de que lo querían coronar como rey, nuestro Señor dijo, no, estos ya no me van a soltar, necesito que se vayan. Necesito que se vayan. Entonces los empieza a echar a todos afuera. Y ¿se acuerdan ustedes que vimos en la sesión pasada? Una de las razones por la cual nuestro Señor se alejó de Capernaum y fue dirección a una zona desértica de Betsaida, ¿se acuerdan por qué se fue? Para estar solo. ¿Por qué? Porque se había enterado que su primo Juan el Bautista había muerto. Llegaron los apóstoles, le contaron maravillas de lo que Dios había hecho en su misión y dijo, bueno, vamos a compartir este tiempo de intimidad que yo también necesito y nos vamos a un lugar desierto. Bueno, no lo pudo cumplir porque la gente llegó antes que él. Entonces, él necesitaba pasar un tiempo a solas con el Señor, con su Padre. El plan original de nuestro Señor Jesucristo, antes de llegar a esta ribera, era tiempo de intimidad con su Padre. Y obviamente por misericordia nuestro Maestro postergó este tiempo, pero ya era hora de hacer un lado las responsabilidades visibles y dar lugar a la intimidad en comunión que todos tenemos que tener con nuestro amado Padre. Una vez despedidas las multitudes, vamos, Marcos capítulo 6, verso 46. ¿Qué dice el texto? Marcos capítulo 6, verso 46. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte ¿a qué? A orar. Hermanos, yo no quiero hablar por todos ustedes, pero apuesto que la gran mayoría de nosotros, después de un día lleno de trabajo, lo primero que queremos hacer es simplemente ir a nuestras camas y dormir. Nos sentimos cansados, ¿no? Bueno, este no era el pensamiento ni la costumbre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque después de los días de trabajo, jornadas de trabajo intensas de nuestro Señor Jesucristo, Él no buscaba ir a dormir. ¿Él qué buscaba? Lo primero que Él hacía era buscar un tiempo de oración, de intimidad con su Padre. Pasar un tiempo a solas con Él, con el amado de su alma. Con eso estoy diciendo, con lo que estoy diciendo de que Jesús pasó un tiempo de intimidad con el Padre, estoy diciendo que Jesús nunca fue a oración simplemente para pedirle algo al Padre. No. Vemos en la Biblia que Jesucristo sí le pedía al Padre cosas, como por ejemplo, en el monte de Getsemaní, antes de ser crucificado, ¿qué es lo que Cristo le pide a su Padre? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa de ira.
De ser posible, no quiero ir a la cruz, no tanto por el maltrato físico, sino porque no me quiero separar de ti. No quiero pasar ese momento donde soy tratado como pecador, porque si soy tratado como pecador, tú vas a tener que tratarme como pecador y me vas a tener que separar por un tiempo indefinido de ti. Recuerda, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí dicen los teólogos que la Trinidad, por quién sabe cuánto tiempo, lo que siempre había estado junto, se separó. Ya después se volvió a juntar. Pero bueno, ese fue un milagro. Entonces, nuestro Señor pasó tiempo en intimidad. ¿Y saben lo que nosotros tenemos que hacer? Imitar a Jesús en este tiempo de intimidad con el Padre. ¿Por qué? Porque la oración, dice las Escrituras, es de suma importancia para el cristiano. Si la oración fue de suma importancia al hombre perfecto que fue Cristo, cuanto más la oración no va a ser de suma importancia para nosotros pecadores imperfectos, como lo vimos en la reflexión, claro está. Te quiero dar algunos pasajes donde se habla de la importancia de la oración. Ve conmigo a Marcos 1:35. Y en Marcos 1:35 vamos a volver a ver un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:35, vean lo que dice. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí que oraba. ¿Qué es lo que el Señor nos está dando a entender con su ejemplo? Hermanos, que la oración tiene que ser preeminente en nuestras vidas. Oye, pero entonces, ¿qué es mejor? ¿Estudiar la Biblia o orar? La Biblia te lo está marcando como al mismo nivel, entonces tenemos que encontrar tiempo para todo. Tanto para el Señor Jesucristo era un deleite ir a las sinagogas a leer las Escrituras, como también era un deleite orar al Señor. Fíjense, nosotros tenemos un privilegio que nuestro Señor Jesucristo no tenía. Anteriormente, hacer pergaminos, tener rollos de las Escrituras, era algo muy caro, exageradamente caro. Jesucristo, siendo una persona pues de origen humilde, lo deja ver las Escrituras, teniendo un trabajo de carpintero, artesano de manos, él no se podía costear un rollo. Era muy difícil que una persona se costeara un rollo en aquel entonces. Entonces todo su tiempo de intimidad lo invertía ¿en qué? En oración. Pero cuando el Señor Jesucristo era invitado en la sinagoga a predicar, ¿qué es lo que hacía? Luego iba y leía la palabra y la interpretaba correctamente. Pero él dejó en claro que la oración era preeminente. Ahora vayan conmigo a Efesios capítulo 6, verso 18. Vean lo que el Señor nos anima con este pasaje, Efesios 6, 18. Efesios capítulo 6, 18. Dice, vean, Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. ¿Qué es lo que nos anima a las Escrituras con respecto a la oración? Orar en todo momento. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que cultivar una vida en oración. Ahora, yo te pregunto, ¿es fácil orar? Cuando no tienes la práctica, cuando no tienes la intención, claro que nunca va a ser fácil orar. Pero aquí lo que Pablo nos está diciendo es de que tenemos que orar en todo momento, y eso solamente se logra ¿cómo? Con una vida de constante oración. Cada momento, cada día. Con eso estoy diciendo que de repente vas a comprar las tortillas y, ay, porque me dieron ganas de orar, vas a cerrar los ojos y te vas a poner a orar. No, simplemente estoy diciendo que involucres a tu Padre Celestial, a Cristo, al Señor Espíritu Santo en cada momento de tu vida. Estás lavando los trastes, ¿te acuerdas, Señor? Te levanto esta oración a ti. Te encontraste una moneda, gracias, Padre, por darme esta moneda que me encontré en la calle. Recibes una llamada de alguien inesperado, Señor, muchísimas gracias. Esta es una vida de oración diaria, constante. Trae a tu mente el alabar, orar, glorificar al Señor por medio de tus pensamientos y por medio de tu boca. Ahora, el último pasaje que les quiero dar de esto, Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Vean lo que dice, Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Vean lo que dice. ¿Por qué también es importante orar y tener una vida llena de oración, donde la oración es preeminente sobre otras actividades, a lo mejor de ocio?
Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, o sea, se inquieten, esa es la traducción, se inquieten, se angustien, sino sean conocidas, ¿qué? Vuestras peticiones, vuestras oraciones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tú sabes algo? Cada vez que tú oras estás dependiendo del Señor. Y cada vez que tú oras el Señor está derramando su paz en tu corazón. Y esto es importante, por eso necesitamos nosotros cultivar una vida de oración, para que no nos afanemos, no nos inquietemos y podamos descansar en la soberanía de Dios. Pero esto solamente vas a conseguirlo si ¿qué? Si oras constantemente y le dejas todas tus peticiones al Señor, sabiendo que Él te va a responder. En su debido tiempo, claro está. Bueno, de acuerdo con Marcos, una vez más, armemos los hechos. El Señor alimenta a los 5,000. Los 5,000 se dan cuenta que Jesucristo no es cualquier hombre. La gente ya lo quiere coronar como rey. Jesucristo le dice a sus apóstoles, váyanse, se van. Jesucristo despide a las personas, se va a orar. ¿Y qué pasó con los apóstoles después? Bueno, Marcos no nos deja con la duda. Vayan conmigo, Marcos capítulo 6, verso 47. Dice, Marcos capítulo 6, verso 47. Dice, y al venir la noche, me voy a tener tantito en los cohetes. Cada año es lo mismo, Pero bueno, Marcos capítulo 6, verso 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. A ver, Marcos nos vuelve a traer en la mesa a los apóstoles. Recuerden, ¿a dónde los manda nuestro Señor Jesucristo? A Betsaida. Pero al parecer había pasado un gran rato y los apóstoles seguían en el mar de Galilea remando. Y nuestro Señor Jesucristo al parecer tuvo curiosidad en un momento de la noche, que dice en el verso 48, Marcos capítulo 6, verso 48, dice, y viéndolos remar con fatiga. Bueno, los apóstoles ya estaban en medio del mar. Nuestro Señor siente curiosidad y simplemente los ve remando con fatiga. A ver, aquí hay algo muy interesante. No sabemos exactamente dónde Jesús estaba orando. Y no sabemos dónde estaba exactamente Jesús. ¿Por qué? Porque dice que los estaba viendo. Pero también mencionan que ya era la noche. Ahorita vamos a ver que era la cuarta vigilia de la noche. Algunos autores mencionan que Jesucristo estaba en un lugar alto, orando. Dice, a ver qué pasa con mis discípulos. Se asoma, porque desde ahí se veía el mar de Galilea, y los ve, que lejos de que ya estén cerca de Betsaida, al contrario, están en medio del mar, remando con fatiga. Unos dicen, pero se les olvida algo, era noche, eran las 3 de la mañana, ahorita lo vamos a ver. Tú no ves nada a las 3 de la mañana. Si yo ya no veo a las 12 del día nada, y ahora imagínense a las 3 de la mañana. Otros mencionan que a lo mejor yo me quiero orillar más esta posible respuesta. Dada la distancia, dada la hora, dada la oscuridad, quizás, muy probablemente, Jesucristo vio de una forma sobrenatural, no quiero entrar en detalles, pero de una forma sobrenatural a sus discípulos. Quizás. Recuerden, Jesús era soberano, Jesús es Dios, es todopoderoso, y quizás de una forma sobrenatural los estaba viendo, que estaban en medio del mar de Galilea, ya estaban lejos de su destino, y estaban como remando, dice el texto, estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. Bueno, ¿qué dicen los otros evangelios con respecto a esto? Vean lo que dice Mateo capítulo 14, verso 24. Recuerden, Marcos, Mateo y Juan van a describir este acontecimiento.
Marcos dice que estaban remando con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Veamos qué dice Mateo. Mateo 14:24. Dice así la palabra de Dios. Y ya la barca estaba en medio del mar, o sea, el lago de Galilea, azotada por las olas, porque el viento era, ¿qué? Contrario. Bueno, aquí ya lo aumentan. No solamente el viento era contrario, sino que estaba siendo, ¿qué? Azotado por las olas. Ahora vamos con Juan capítulo 6, verso 18. Vean lo que dice Juan capítulo 6, verso 18. Dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Entonces, no solamente el viento era contrario, había un gran viento que los estaba moviendo y que provocaba muchas olas y otra vez los estaba, ¿qué? Inundando en la barca. Bueno, una vez más, nosotros podemos encontrar que los discípulos encontraban problemas al tratar de cruzar el mar de Galilea, porque tenían todo en contra. Ahora, dice el texto de Marcos que estaban, ¿qué? Fatigados. Ahora, esta palabra fatigar, o más bien la frase remando con gran fatiga, se puede traducir también de la siguiente manera. Estaban remando angustiados o luchaban mientras remaban contra las olas. Entonces, esta palabra fatigar no solamente era que se estaban cansando por remar, sino que esta palabra fatigar quiere decir angustiados. Estaban remando angustiadamente, remando para salvar sus vidas. Ay, déjenme decirles una cosa. Ya se estaba volviendo costumbre, ¿no? ¿No? ¿Ustedes no ven luego clichés en las películas? Bueno, yo por lo menos veo. Hay unos videojuegos que yo suelo jugar y hay dos personajes que en la comunidad, a nosotros que jugamos esos juegos nos da risa. ¿Por qué? Porque dice, si tú eres compañero de tal personaje, siempre vas a morir. O si eres compañero de este otro personaje, siempre el carro se va a voltear. Bueno, por lo visto, si eras discípulo de Jesucristo, tu barca iba a tener dificultades a cruzar por Galilea. Váyanse a Betsaida. Ay, Señor, pero otra vez. Sí, vete a Betsaida, pero siempre que tú nos mandas por Galilea, siempre pasa algo con la tormenta. Bueno, era un común con Jesucristo. Al parecer que siempre que cruzaban por el mar de Galilea, algo tenía que pasar con la barca. Vean lo que dice el verso 48 en la segunda parte. Lo voy a leer desde el principio. Marcos capítulo 6, verso 48. Entonces, vean lo que dice Marcos capítulo 6, verso 48. Viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, ya ven, Jesucristo los estaba observando, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ahora, estaban en la cuarta vigilia, o sea, eran las 3 de la mañana, Jesucristo los ve y dice, pues voy a alcanzarlos. Pero dice el texto claramente, y quería adelantárseles. Jesucristo camina sobre el mar, andaba sobre el mar, pero al parecer, de acuerdo a estas palabras, no tenía intenciones de quedarse con sus discípulos. Simplemente tenía intenciones de vigilarlos, de ver cómo seguían remando por sus vidas ahí en medio del mar de Galilea, y verlos. Simplemente esa era su intención. Algunos, obviamente malos teólogos, dicen que Jesucristo pasó en la orilla del mar y los estaba viendo, pero eso contradice totalmente las escrituras, porque en dos ocasiones, en el verso 48 y en el verso 49, se nos dice que anduvo sobre el mar. Entonces fue algo sobrenatural. Bueno, nuestro Señor pasó al lado de ellos con la intención de rebasarlos, y pasa lo siguiente. Vean lo que dice Marcos capítulo 6, verso 49 y 50. Marcos capítulo 6, verso 49 y 50. Dice así. ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles? Dice, viéndole ellos andar sobre el mar, o sea, Jesucristo, pensaron que era un fantasma. ¿Y qué hicieron? Pues gritaron, dice, y gritaron,
porque todos le veían y se turbaban, o sea, tenían miedo, no alcanzaron a reconocer al Señor Jesucristo. Simplemente, imagínense esto en mente. Los apóstoles estaban cansados, estaban angustiados, estaban peleando contra sus vidas por un lado. Y por el otro ven que alguien caminando sobre el agua y ven un fantasma, dicen, no, pues ya estamos mal. Pues ahora, ¿a quién le hago caso? O sigo remando para salvar mi vida, o agarro el remo para pelear contra el fantasma. Entonces se pusieron a gritar. Bueno, a todo esto, antes de continuar con el texto, está la pregunta, ¿existen los fantasmas? ¿Existen los fantasmas? Déjenme decirles que algunos piensan que como la Biblia menciona esta palabra en este verso fantasma, entonces ellos dicen, si la Biblia lo menciona, los fantasmas son reales. Porque la Biblia está diciendo que los discípulos creían que venía un fantasma. Pero esto no está diciendo el texto. Más bien lo que el pasaje está mencionando es que estos hombres, tanto su miedo por su fatiga, ignoraron las escrituras y simplemente empezaron a creer lo que su cultura les enseñaba. A eso pasa muchas veces cuando estamos espantados. Solemos olvidar las escrituras. Entonces ellos, al ya estar casi ahogándose, al ver al Señor Jesús y no reconocerlo, pues gritaron lo primero, un fantasma, pero no. Ahora yo les quiero dar una definición de fantasma. Esta es una definición que, bueno, yo armé, no está en un diccionario, pero a raíz de lo que yo entiendo por fantasma y de acuerdo a la tradición mexicana, podemos definir al fantasma como lo siguiente. Escuchen. El fantasma es un espíritu de un humano muerto que ha salido del cielo o del infierno a la tierra y se manifiesta de forma incorpórea a alguien. Eso sería un fantasma. Es un espíritu de un humano muerto que ha salido del cielo o del infierno a la tierra y se manifiesta de forma incorpórea a alguien. De acuerdo a esta definición, que a lo mejor muchos podemos decir, si esto define un fantasma, yo quiero decirte algo, hermano. Si esta es una definición real de un fantasma de acuerdo a nuestra tradición, a nuestra cultura, entonces es imposible que existan los fantasmas. Es imposible que existan los fantasmas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos deja muy en claro que una vez muerta la persona, el alma o el espíritu son sinónimos. El alma o el espíritu, recuerden, son sinónimos. No es que el hombre esté hecho de 3 partes, no. Es simplemente cuerpo material, alma, espíritu, que es lo mismo. Una vez que el hombre muere, el cuerpo se queda aquí, ya sea cremado, comido, enterrado, lo que ustedes quieran. El alma, espíritu, sube a Dios y automáticamente es juzgada. Y una vez que es juzgada, cielo, si creíste en Cristo, o infierno, si no creíste en Él. Y ya no sales de allí. Sergio, dame pasajes. Ve conmigo Hebreos 9:27. Vean lo que dice Hebreos 9:27. Realmente Hebreos 9:27 es muy claro con esto. Vean, dice, y de la manera que está establecido para los hombres. O sea, es una ley divina. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? Juicio. Entonces, de acuerdo a Hebreos, dije, ¿sí, Hebreos? Bueno, estamos leyendo Hebreos, perdón si dije otro pasaje. De acuerdo con Hebreos 9:27, una vez que tú mueras, automáticamente cierras los ojos, des tu último aliento, tu espíritu, alma, va a ir con Dios, vas a ser juzgado, cielo, infierno y punto. Ya no hay más. Ya no hay más. Obviamente después va a venir el segundo juicio, donde si fuiste al cielo vas a entrar a la Nueva Jerusalén, y si fuiste al infierno te van a mandar al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero bueno, ahí está este pasaje. Quiero darles otro pasaje, es una parábola, que nos explica que entre estos, por así decirlo, estos lugares no se puede salir. Y es la parábola de rico y Lázaro. Vean, vayan conmigo. Lucas capítulo 16, verso 22 al 26. Ahora, una parábola es un relato imaginario, pero que enseña verdades espirituales.
Vean lo que dice Lucas capítulo 16, verso 22 al 26. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, lo que nosotros conocemos como cielo. El cielo, el paraíso, el seno de Abraham es lo mismo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, o sea, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vean, verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Aparentemente, por lo menos en el relato imaginario de nuestro Señor Jesucristo, de una manera ilustrativa, colocan cerca al infierno y al cielo, de tal manera que se puede tener contacto verbal, pero ¿qué termina diciendo Abraham? No se puede pasar de un lugar a otro, no se puede brincar de un lugar a otro. Los que están en el infierno no pueden brincar al cielo y los que están en el cielo no pueden brincar al infierno. No es de que literalmente estén juntos, sino es que simplemente es una manifestación de una verdad bíblica. Y uno puede decir, bueno, entonces, ¿pueden regresar los espíritus? Les voy a dar un último ejemplo. Segunda de Samuel 12:23. En el contexto, David había pecado con Betsabé. Dios había metido juicio a David, diciéndole que el fruto de ese pecado, de esa relación sexual, iba a morir, o sea, el hijo de David y de Betsabé. Entonces David estaba orando y ocurre lo siguiente. Segunda de Samuel 12:23. David se entera que su hijo está muerto y lejos de seguir orando, David se levanta y ocurre esto. Mas ahora ha muerto, ¿quién? El hijo de David. ¿Para qué de ayunar? ¿Para qué sigo orando? Que el Señor lo salve. Porque ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué está diciendo David? ¿Qué nos está enseñando las Escrituras? Nuestro espíritu irá donde tendrá que ir a juicio a Dios, pero los espíritus que han sido juzgados por Dios ya no pueden regresar a esta tierra. Ya no pueden regresar. Entonces los fantasmas no existen. Ay, a lo mejor alguien que ha estudiado mucho la Biblia, porque yo espero que ustedes sean de esas personas, me digan, oye, pero realmente en la Biblia sí hay un registro de un fantasma, con la definición que tú me diste, de aquel espíritu humano que regresa, ya sea del cielo o del infierno, y regresa y se manifiesta alguien. Si hay alguien, ¿dónde está? En el libro de Samuel. ¿Qué pasa cuando Saúl invoca al espíritu de Samuel y literalmente se le presenta? Hermanos, tengo que decirles una cosa. Esa es una excepción. En la Biblia sí hay excepciones. Esa es una excepción. Saúl, va con una hechicera, que por cierto, todos los cristianos se nos prohíbe hacer brujería. Va con una hechicera y Dios sí permite en esa ocasión que el espíritu de Samuel bajara, pero ¿para qué? Para cortar el linaje de su ungido y quitarle la corona a su ungido, porque recuerden, Saúl fue ungido por Dios para ser rey. ¿Y a qué vino Saúl? Única y exclusivamente a decirles, vas a morir, tú y tu descendencia. Vino para darle un juicio de Dios. Y después de ahí ya no se tiene un registro. Moisés en el monte de la transfiguración. Sí, otra excepción. Después de ahí, pero solamente se ha hecho esto ¿con qué? Jesucristo trayéndolos para hablar con él, y aquí Dios metiendo juicio a su ungido para quitarlo y cortarlo del reino. Más de ahí ya no. Recuerden, sin la intervención de Dios los espíritus no pueden volver. No pueden volver. Así seas el mejor brujo de Catemaco, no puedes hacer volver a los espíritus.
Pero bueno, volviendo a nuestro texto principal, al ver la cara de espanto de los discípulos, nuestro Señor Jesucristo, al escuchar sus gritos y al ver las lágrimas que estaban en sus ojos sin duda, nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, ya no voy a seguir de frente, me voy a detener. Entonces, hace lo siguiente. Esto es la segunda mitad del verso 50. Marcos capítulo 6, verso 50. Esto es la segunda mitad. Marcos capítulo 6, verso 50. Vean lo que dice. Pero enseguida, o sea, al verlos con la cara de angustia, pero enseguida habló con ellos y les dijo, y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, estas son unas palabras muy hermosas que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Él pudo simplemente haberse acercado o haberles gritado a una distancia y decir, soy Jesús, su maestro, tranquilos. Pero no les dijo así, sino que les dijo, tened ánimo, o también se puede traducir, estén seguros, no teman, soy yo. Ahora, ¿les recuerda esas palabras algo? ¿Soy yo? Pues nos tiene que traer a la mente cuando nuestro Señor se presentó con Moisés y cuando les dijo, ¿cómo te voy a presentar ante tu pueblo? Yo soy. Y estas mismas palabras las ocupó nuestro Señor Jesucristo cuando sus discípulos tenían miedo al verlo caminar sobre el agua. Yo soy. Entonces, el mismo Señor que les está dando ánimos a los 12 apóstoles es el mismo Señor que le dijo a su pueblo de Israel, no temas, yo soy el que te va a libertar de tu esclavitud de Egipto. Ahora, estas mismas palabras también nos dice a nosotros, a la iglesia, claro. Cada vez que nosotros estemos en un apuro, en algo que nos da miedo, en una situación desesperante, recuerden que nuestro amado Jesús también nos dice a nosotros, yo soy el que te va a proteger, yo soy tu amado, yo soy el que te va a estirar la mano para sacarte de ese apuro. Ahora, hermanos, aquí vamos a hacer un paréntesis en el libro de Marcos. ¿Por qué? Porque hay un relato que solamente se encuentra en el libro de Mateo. Y este relato todos lo conocemos. Cuando Pedro le dice a Jesús que quiere caminar sobre el agua para seguirlo a él. Y esto ocurre entre el verso 50 y el verso 51. En medio. Esto ocurre en medio. O sea, los discípulos ven a Jesús, Jesucristo ya no sigue su camino y le dice, no teman ánimo, yo soy. Después en el verso 51, ¿qué pasa? Jesucristo se mete a la barca. Pero en medio ocurre lo siguiente. En medio entre versos 50 y 51 ocurre lo siguiente. Vamos a Mateo capítulo 14, verso 28 y 29. Mateo capítulo 14, verso 28 y 29. Jesucristo les dijo, no teman, yo soy. Recuerden, Jesucristo seguía en el agua. Y entonces ocurre lo siguiente, Mateo 14, 28, 29. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Bueno, miren cómo Pedro no dudó en poner a prueba a su Señor. Ahora, Pedro no puso a prueba a su Señor por faltarle al respeto. Ellos primeramente, los discípulos, los 12, pensaban que era un fantasma. Entonces, cuando Jesucristo se le aparece y les dice, soy yo, ¿qué es lo primero que hizo Pedro? ¿Ah, sí? ¿Dices que tú eres mi Señor? Yo sé el poder de mi Señor. A ver, si realmente eres mi maestro, haz que yo camine sobre el agua. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Bueno, yo soy tu maestro. Le dice, ven Pedro, ven. A lo que Pedro, pues obviamente siendo el más aventado de los 12, pues aprovecha, agarra, sale de la barca y empieza a caminar por el agua. Ahora, hermanos, esto quiero que ustedes aprendan de Pedro. Él es el que se aventó, él es el que quiso seguir caminando. No se quedó a ver si realmente era Jesús en la barca, sino que realmente tuvo la fe necesaria para pedirle a Jesucristo que también él hiciera lo mismo que su Señor, caminar sobre el agua. ¿Cuántos de nosotros nos perdemos de las maravillas de nuestro Creador? Porque no tenemos la fe suficiente para decir, Señor, bendíceme, quiero hacer esto en tu nombre. Quiero hacer esto por ti. Bueno, Pedro no era de estas personas.
Pedro era una persona realmente llena de fe, con muchos defectos, pero llena de fe. Y esa fe activa, esa fe que hasta cierto punto prueba el poder de Dios y se maravilla con el poder de Dios, nuestro Señor quiere que nosotros la tengamos y que la imitemos de Pedro. Ahora, quiero darles unos pasajes con respecto a la fe. ¿Para qué nos ayuda la fe al creyente? Ve conmigo Efesios 2:8. En un inicio te digo, Efesios 2:8. La fe nos ayuda para nuestra salvación. Efesios 2:8, y lo leímos en el momento de la meditación. Dice la reflexión bíblica, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros. Entonces, somos salvos por la gracia, sí, pero ¿cuál es el medio que Dios usa para salvarnos? La fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora vayan conmigo a 2 de Corintios 5:7. 2 de Corintios 5:7. ¿Qué es lo que espera nuestro Dios cuando tienes fe? 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Cuando tú tienes fe, el Señor lo que espera es que tú confíes de tal manera en Él, que camines a la luz de sus promesas y no a la luz de tus circunstancias. Porque muchas veces las promesas de Dios dicen, te bendeciré, pero tus circunstancias te están diciendo algo totalmente contrario. Entonces el Señor lo que busca es que andes por medio de la fe, que camines por fe. Pedro, sus circunstancias, ¿cuáles eran? Eran lamentables, estaba muriendo, se iban a ahogar. Y es imposible que un hombre pise el agua y que flote, como si fuera suelo. Pero él no anduvo con vista en ese momento, anduvo ¿por qué? Por fe, cuando Jesucristo le dijo, ven. Ahora vayan a Marcos 11:24. También la fe es necesaria para que el Señor responda a nuestras peticiones. Marcos 11:24. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tú pides y no tienes fe esperando que el Señor te conteste, entonces no vas a recibir nada de lo que tú pediste. Perdiste el tiempo hablando al cielo, porque tienes que hablarle al Todopoderoso creyendo que Él es poderoso para darte lo que tú pides. Si no pides, pierdes el tiempo. Recuerda, una cosa es terminar la oración y decir si Dios quiere, y otra cosa es levantarte y decir, yo sé que Dios no va a querer. Algo totalmente diferente. Ahora, ¿para qué también nos sirve la fe? Para agradar a Dios. Hebreos 11:6, yo lo leo. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Entonces tú necesitas fe activa, fe que camina, fe que está dispuesta a ir hacia donde está Jesucristo. ¿Para qué? Para agradarle a Él. Y en ese proceso nosotros no andamos en vista, andamos en las promesas y sobre todo creemos que nuestras oraciones van a ser escuchadas y contestadas. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de tener fe? ¿Qué pasa cuando olvidamos todos estos versículos que yo les dije? ¿Qué pasa cuando empiezas a ver tus circunstancias y le quita la vista a Cristo, que es donde tiene que estar nuestra mirada? Ocurre lo siguiente, Mateo 14:30. Te va a ocurrir lo mismo que le pasó a Pedro. Mateo 14:30. Dice, Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Primero Pedro estaba viendo a Jesús y le dijo, si eres mi Señor, haz que camine por el agua. Le dijo, ven, viendo a Jesús. Ahora, estoy diciendo que solamente Pedro se le quedó viendo a Jesús. No, estoy diciendo que a pesar de todo lo que estaba viendo a su alrededor, él tuvo la fe para bajarse de la barca y obedecer a Cristo.
Pero ¿qué pasó cuando él le dejó de creer al Señor? Pues empezó a hundir. A tal manera que ahora tenía un nuevo problema Pedro. Que ya no estaba la barca, que a lo mejor lo tenía un poco en flote. Ahora se estaba hundiendo. Y él tuvo que gritar: Señor, sálvame. Una vez más, sálvame. ¿Y esto es lo que te puede pasar a ti? Te puedes hundir. A lo mejor el Señor te permitió dar unos pasos, pero no fue el Señor el que te hundió. Fuiste tú el que se hundió por la falta de fe. Fuiste tú el que se desesperó. Fuiste tú el que se impacientó. Fuiste tú el que dudó. Fuiste tú el que pecó. Esto es lo que nos pasa a todos cuando quitamos la vista del Maestro. Pero déjame decirte que a pesar de tus debilidades como las tuvo Pedro, tú tienes un Dios misericordioso. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando le dijo: Señor, sálvame, quiso Jesús. Lo salvó a pesar de su nula fe. Lo salvó. Y tanto así que lo metió a la barca. Vean lo que dice Mateo 14:31. Mateo 14:31 dice: al momento, o sea, cuando Pedro le pidió ayuda, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo salvó, pero lo regañó. ¿Por qué? Pues bueno, fue una falta al ver el poder de Dios. Hombres de poca fe. Yo te pregunto, hermanos, si te quedan estas preguntas, por favor, reflexiona en ellas. Si eres un hombre o una mujer de fe, simplemente medita. Hermano, hermana, ¿por qué a pesar de que llevas tanto tiempo conociendo y viendo las maravillas de tu Cristo, sigues teniendo poca fe como Pedro? ¿Por qué no has aprendido a poner tus ojos en Cristo, a aferrarte a Él y no a tus circunstancias? Y por último, ¿por qué sigues dudando del Señor que te salvó? ¿Acaso Pedro no vio maravillas? ¿Sí? ¿Acaso Pedro no vio los panes multiplicarse? Claro. ¿Acaso anteriormente Pedro no vio cómo el Señor enmudeció los vientos y calmó el mismo mar que lo estaba ahogando en estos momentos? Sí. Pero entonces ¿él por qué dudó? Por su poca fe. ¿Y tú por qué sigues dudando a pesar de que has visto muchas maravillas en tu vida de parte de Dios? Por tu poca fe. Por tu poca fe. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dejar a un lado, dejar atrás tu incredulidad y vivir a la luz del poder de tu Dios. Y ahí en ese lugar, y solamente en ese lugar de fe, tú vas a poder ver las maravillas de tu Creador. Bueno, ya lo salvó, ya lo regañó. ¿Y luego qué pasó? Vámonos a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versos 51 y 52. Marcos capítulo 6, versos 51 y 52, dice así la palabra de Dios. Y subió a ellos en la barca, o sea, ya salvó a Pedro, ya lo subió, y ahora Jesucristo sube a la barca. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, así, nada más, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Escucha, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Pedro tenía poca fe, por eso se hundió. Jesucristo lo regañó, pero los que estaban en la barca no era que también tuvieran mucha fe, también tenían poca fe. ¿Por qué? Porque ellos se maravillaron del poder de Dios que Él ya había manifestado sobre la naturaleza. Y aquí Marcos nos da la razón. ¿Por qué se volvieron a maravillar? ¿Por qué les pareció una vez más asombroso? Y no es de que nos dejemos de maravillar a Dios, sino que ellos parecían que tenían una poca retención de las maravillas del Señor pecaminosa. Dice el texto, porque tenían endurecido su corazón, porque no habían entendido de los panes. Aquí hay una conexión. Se supone que los panes tenían que fortalecer la fe de estos hombres, a ver la multiplicación de los panes, ver a su Cristo hacer cosas de la nada. Tenía que haber fortalecido su fe, pero ellos tenían tan endurecido su corazón que simplemente dijo: un milagro más del Señor, un milagro más del Señor.
pasándolo por alto. Ahora, ¿tú tienes endurecido tu corazón? ¿Que no eres sensible a las maravillas que el Señor está haciendo en tu vida? No lo sé, es algo que tienes que examinar. ¿Por qué siempre sigues cayendo en incredulidad? ¿Por qué siempre sigues dudando del amor de tu Dios día a día? ¿Por tu poca fe? ¿O una poca fe a causa de un corazón endurecido, casi incrédulo, que espero que no sea así? Como le pasó a los 12 apóstoles. Ahora, mientras que vemos que las personas más allegadas de Cristo estaban dudando, vamos a ver a continuación un contraste. Las personas que menos pasaban tiempo con Cristo, no dudaban. Ya estamos en el punto 3 del bosquejo, Marcos capítulo 6, versos 53 al 56. Vean lo que dice. Y me voy a detener tantito en el verso 53 para explicarles algo, nada más. Pero lo demás lo voy a leer de corrido. Dice, terminada la travesía, o sea, después de que cruzaron el mar, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. A ver, yo les quiero decir una cosa, hermanos, y esto no se los comenté al inicio. Primeramente, cuando el Señor los obligó a subir a la barca, recuerdan, estaban en un lugar desierto que estaba cerca de Betsaida, ¿cierto? Bien. No se sabe exactamente dónde está Betsaida, se los dije en la sesión pasada. Simplemente, recuerden, más o menos así está su mapa, ¿no? Capernaum, Corazín, y se cree que al ladito de Corazín está Betsaida, pero estaría así. El Capernaum, vean sus mapas si lo tienen, Capernaum, Corazín y al ladito Betsaida, ¿cierto? Aquí está la ciudad. Entonces Jesucristo tuvo que haber detenido para atender a la multitud en un lugar desierto cerca de Betsaida. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, de acuerdo con Marcos, adelántense y vayan ¿a dónde? A Betsaida. Pero el texto aquí nos dice que después de la travesía, ellos fueron a Genezaret. Pero, ¿saben dónde se encuentra Genezaret? A ver, ellos estaban en un lugar desierto por aquí, porque de Capernaum hicieron esto, ¿no? Tenían que haber estado en un lugar desierto aquí, alimentando a los 5,000. Entonces, los apóstoles tuvieron que simplemente subir la barca y remar poquito para llegar al siguiente pueblo, que era Betsaida. Pero, ¿saben dónde estaba este pueblo que no puedo pronunciar por mi falta de lectura? Genezaret. De acuerdo a la geografía, estaba abajito de Capernaum, a 2 kilómetros al sur de Capernaum. Entonces, simplemente tuvieron que haber remado, pero en lugar de llegar a Betsaida, dice que después de la travesía llegaron hasta acá. ¿Cómo explicas eso? Pero hay otro problema. Uno puede decir, bueno, era tanto el viento que de acuerdo al relato de Marcos, los dejó a la orilla, el viento los mandó en medio del lago y no tuvieron de otra más que regresar a Capernaum y llegar a este lugar que el pastor no puede pronunciar. Pero bueno, pudo haber sido esa una razón, pero fíjense que hay un texto muy interesante. Vayan conmigo a Juan capítulo 6, versos 16 al 17. Vayan conmigo, Juan capítulo 6, versos 16 y 17. Vean lo que dice. Recuerden, este es lo mismo, ese mismo relato donde Jesús los envía, ¿no? A la barca, los obliga a subir a la barca. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. En los versos anteriores, obviamente, tenemos la alimentación de los 5,000. Pero aquí nos está diciendo Juan que Jesucristo los envió a Capernaum, y Marcos nos está diciendo que Jesucristo los envió a Betsaida. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Porque aquí sí se están contradiciendo, ¿no? Marcos a decir que fueron a Betsaida, o Juan que Jesús los envió a Capernaum. Bueno, déjenme decirles una cosa. Y no tenemos nosotros los cristianos por qué avergonzarnos de esto. En la Biblia hay misterios. Acá hay uno. Se puede solucionar de la siguiente manera. Hay algunos estudiosos que mencionan que había 2 Betsaidas.
Recuerden, y por eso inicié con esto, no se sabe exactamente dónde estaba Betsaida. Los arqueólogos la ponen aquí al lado de Capernaum, Corazín y Betsaida. Lo colocan allí, pero no hay evidencia arqueológica que allí estuviera Betsaida. Otros mencionan que pudo haber estado en cualquier otra región. No se sabe exactamente a qué distancia. Pero bueno, y hay otros estudiosos que mencionan que habían dos Betsaidas. Betsaida Julias, que era la que estaba al lado de Corazín, y es donde Jesucristo alimentó a los 5,000. Y había otra que se le llamaba Betsaida de Galilea, que estaba más al sur de Capernaum, que es a lo mejor donde los mandó el Señor Jesucristo. No se sabe con exactitud cuál de las dos posturas sea, porque unos dicen, es que solamente había una Betsaida, que no se sabe dónde estaba, en cualquier parte de esta región. Otros dicen, había dos Betsaidas, la Julias, al lado de Corazín, y la de Betsaida de Galilea. Pero realmente no se sabe. Pudo haber sido que primeramente sí los haya mandado a Betsaida, pero por el mar, después cambiaron los planes y fueron a Capernaum, y como ya no llegaron a su lugar primordial, pues Juan dijo, pues vamos a Capernaum. Él no quiso narrar que fueron a Betsaida porque no terminaron llegando a Betsaida. Puede ser una opción, pero bueno, vamos a dejarlo así abierto. El chiste es de que, recuerden, a nuestras mentes humanas aparentemente la Biblia se contrapone, pero no es de que la Biblia se contraponga, es que nosotros no sabemos cómo interpretarla correctamente. Entonces simplemente aquí lo vamos a dejar como un misterio. Yo me orillo a pensar que Juan no colocó que iban a Betsaida porque no terminaron yendo a Betsaida por el gran oleaje que había en aquel momento y porque fueron rescatados por Jesús. Recuerden, a lo mejor si dijeran a Betsaida, dice que el mar los orilló hasta en medio del lago, entonces dice Jesús, nos encontramos más a la orilla de Capernaum, entonces vamos a bajar. O si quieren también que había dos Betsaidas. Bueno, aquí yo tengo que decir, no lo sé, pero no se preocupen porque tarde o temprano, si el Señor quiere, nos va a dar evidencias arqueológicas fieles a la palabra de Dios, y ahí sí en un futuro podemos decir, va a ocurrir esto. Recuerden, el Señor se mueve de esa manera. Antes del holocausto, dice las Escrituras que los judíos tenían que construir su templo para la venida del anticristo. Apocalipsis menciona que los judíos iban a estar en tierra santa antes de la venida del anticristo. Antes del holocausto, recuerden, los judíos estaban dispersos. Nadie sabía cómo ellos iban a recuperar sus tierras. Vino la Segunda Guerra Mundial, pasó el holocausto, las Naciones Unidas le dieron la Franja de Gaza, la recuperaron y ahora, hoy en día es común ver a los judíos en la Franja de Gaza. Bueno, perdón, en la tierra de Palestina. Entonces no se preocupen, esas preguntas poco a poco se van a ir contestando. Ahora, ya les dije una cosa, ya les dije que era Betsaida. Ahora, a donde llegaron, de acuerdo con Marcos, donde terminaron llegando por el gran oleaje, era Genesaret, algo así. ¿Qué era ese territorio? Bueno, era una tierra muy próspera, donde de acuerdo con Josefo, no había planta, no había cultivo que la tierra rechazara, que estaba, recuerden, más o menos, aquí está el mar de Galilea, Capernaum, Corazín, y aquí el Betsaida que hemos estado estudiando, aquí estaba Capernaum, entonces abajito a 2 kilómetros estaba Genesaret, una tierra muy muy fértil. Ahí llegaron los apóstoles, ahí llegó Jesús. Y ahora sí vamos a leer Marcos capítulo 6, verso 56. Una vez llegando a esta región, ¿qué es lo que ocurrió? Dice, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. ¿Por qué le iba a conocer? Porque estaba cerca de Capernaum y Jesucristo era súper famoso en Capernaum. Verso 55. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba aquí en Jesús, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Estas personas a lo mejor simplemente habían oído
de gran poder de Jesús. Quizás habían visto a Jesús unas cuantas veces. ¿Y qué creen? Tuvieron mucho más fe que las personas que habían estado mucho tiempo alrededor de Jesús. ¿A qué se debe? ¿Acaso el caminar cristiano endurece nuestros corazones? A veces sí, hermanos. A veces sí. Solamente ve tu vida, ve tu pecado personal. Aquello que tú creíste impensable cuando recién Cristo te salvó, ¿ahora lo estás haciendo? Aquella abominación que cuando recién empezaste a andar a los pies de Cristo, tú decías, nunca voy a cometer esto, nunca voy a hablar mal de mi vecino, los chismes nunca me van a atacar, nunca voy a tomar. ¿Ahora sí lo estás volviendo a hacer? Pero el corazón se endurece, nuestra falta de fe es provocada ¿por Cristo? No, sino por un alejamiento tuyo, personal. Porque, de acuerdo a una de las iglesias, se podría decir de Apocalipsis, has olvidado tu primer amor. Para los nuevos en la fe muchas veces, las maravillas de Dios, sus milagros en nuestras vidas, son tan gloriosos de donde Dios nos ha sacado, que lo vemos tan brillantes, que no podemos dejar ver ese Cristo. Pero a causa de nuestro pecado, por nuestra comodidad, el Señor nos muestra sus maravillas, quizás más que al principio, pero nuestros corazones ya no aprenden a reaccionar con Él. Esto le pasó a Pedro y a los apóstoles, se acostumbraron a los milagros de Jesús. ¿Tú te has acostumbrado a sus maravillas? Que ya las ves pocas cosas. ¿Te has acostumbrado a su palabra? Que ya la ves como algo monótono, que tienes que cumplir religiosamente cada domingo o con nosotros cada miércoles. Espero que no. Yo espero que no solamente tengamos una fe impulsiva como la de Pedro cuando el Señor le dijo ven y caminó sobre el agua, sino que espero que nos sigamos maravillando como estos hombres de esta región cuando Jesucristo empezó a hacer milagros allí. Yo espero que seas tú así. Y eso es a lo que te animo el día de hoy. A que tu fe siga avanzando y que no se estanque. A que cada día te enamores más de Cristo y que cada día le creas más a Cristo de lo que Él quiere hacer en tu vida. Porque solamente así vas a tener verdadero gozo, hermanos. ¿Qué pasa si tu fe se apaga? ¿Qué pasa si permites que tu corazón en pecado se siga endureciendo? Yo te lo digo, vas a pecar, vas a abandonar la iglesia, te vas a ir lejos. Y en un momento de luz, como lo tuvo Nabucodonosor, vas a decir, realmente había un Dios. Y quizás el Señor te permita regresar a la iglesia de Cristo. Quizás el Señor te permita regresar a la comunión de los santos. Pero las consecuencias de tu vida ahí van a estar. Y esas nadie te las va a quitar. Y vas a decir, me arrepiento de esto. El Señor te salvará de hundirte, claro, pero tendrás la vergüenza de que te dijo, tuviste poca fe en mí, hijo mío, por no seguirme. Espero que no sea así tu caso. Hermanos, oremos al Señor.